Sim, eu gostaria sim, eu acho que assim, estamos todos muito entristecidos, né, com essa partida, e a depender do quanto nós sabíamos das condições de saúde dela, era algo esperado, né, mas quando chegou o dia, é muito difícil. É difícil porque é uma companheira, né? Claro. Sempre foi uma companheira no sentido etimológico da palavra companheiro, que é partilhar o mesmo pão. Então, a professora Cida sempre partilhou o mesmo pão. Então, ela sempre será lembrada, porque o vivido não se pode levar, né? Então, o legado da professora Cida estará sempre entre nós. Eu agradeço muito, professores Colano, pela recepção do Lucas e pelo acolhimento desse trabalho do Liane nesse mês de março, aqui, como continuidade aos trabalhos da professora Cida. Né? A professora Cida estará sempre em cada um de nós. Merecida lembrança, agora de manhã. Não poderíamos passar sem ela. Obrigada. Obrigado. Sara, es con usted. ¿Sí? Sí. ¿Comienzo? Sí. Vale, voy a compartir una presentación. Bueno, lo primero, aquí ya buenas tardes, que son las 2:10, agradecer pues con mucho gusto a Lucas la invitación y hacerme partícipe en esta sesión que tenemos hoy en este tiempo. Muy agradecida también de ver a mi compañero y amigo Agustín, con el que he compartido tantas cosas académicas y también lúdicas, culturales, ¿no?, durante todos estos años, y realmente es que, pues le tengo un cariño bastante especial y le quiero un montón. Así es que me alegra muchísimo estar hoy aquí, conocer a la directora también de Lucas, Marineira, encantada. Y como digo, voy a compartir la presentación para un mayor seguimiento. Yo voy a hacerla en castellano, intentaré ir un poco despacio a la hora de hablar, lo voy a intentar, pero suelo hablar un poco rápido. Y a ver, voy a ello, que acabo de meter la pata y acabo de dejar de compartirlo. Vale. No necesita preocuparte porque el español de España es muy inteligible para Brasil. Vale. Se fueron argentino, chileno. Ahí hay una especie de español portuñol, hay una mezcla, ¿no? Bueno, pues el trabajo que yo voy a presentar aquí es algo que hemos trabajado la profesora Teresa Rabazar Romero y yo. Hemos estado estos años de atrás trabajando sobre la educación personalizada y comunitaria en España, específicamente en el contexto madrileño, ¿no?, que es donde además nos ubicamos. En las claves que voy a dar y una primera aproximación a cómo se introduce este modelo de pedagogía en el contexto español y en concreto en el contexto de Madrid, daré algunas pinceladas generales sobre la pedagogía de Pierre Fort. Explicaré pues qué es importante al final, de dónde hemos obtenido la información y los archivos que hemos visitado para un poco seguir la pista de esta pedagogía y en concreto en las instituciones a través de las cuales se fue difundiendo. Y luego pondré como ejemplo con algunas imágenes cómo se ha aplicado este modelo pedagógico personalizado en dos instituciones que venían bajo la gerencia, por un lado desde una titularidad privada, como era el Colegio Instituto Veritas, como se llamó, y también en los años de la dictadura franquista el Grupo Escolar Padre Poveda,
que bueno, pues era un colegio público, pero que estaba en manos también de la institución teresiana, que después, como digo, andaré un poquito más. Nuestra idea de partida, nuestro interés, se ha centrado durante este tiempo en conocer cuál ha sido la recepción o lo más aproximado a cómo se ha proyectado la pedagogía personalizada y comunitaria de Pierre Fort en España, entendiendo que es una corriente, bueno, pues que ha tenido una dimensión internacional, especialmente, bueno, la podemos situar si han trabajado o si Lucas ya ha trabajado sobre ello en Francia tras la Segunda Guerra Mundial, y que fue, bueno, pues paulatinamente extendiéndose a otros países de Europa como Alemania, Inglaterra, Holanda, Italia, Portugal, y también, bueno, pues en el contexto latinoamericano, en Colombia, México, Brasil, y en Canadá, Líbano o Siria. O sea que estamos hablando de una corriente pedagógica que ha tenido un gran impacto, ¿no?, a nivel educativo. La figura de Pierre Fort es un referente fundamental en toda esta pedagogía. Si bien es cierto, cuando en esos años, ¿no?, de principios del siglo XX empezamos un poco a hacer la cartografía de esa pedagogía renovadora, vemos que al final hay muchas continuidades tanto en los discursos pedagógicos, que a veces nos impiden ver realmente qué ideas son de cada, digamos, maestro o cada cual, pero sí es verdad que en la figura de Pierre Fort se ve una línea continua, ¿no?, sobre su defensa clara sobre este tipo de pedagogía. Pierre Fort fue un jesuita y profesor. Desde luego conocía todo el movimiento de Escuela Nueva. Antes hablábamos de la Liga de Calais y bueno, pues al fin y al cabo estamos hablando de esta corriente de pensamiento renovadora que desde finales del siglo XIX empieza, y como en ese primer tercio del siglo XX tiene ese impacto, ¿no?, en la educación. En el caso de Pierre Fort va a suponer, bueno, pues no solamente la configuración de un discurso, sino también de una cultura empírica o práctica en la que vemos la creación de instituciones tan importantes como fue de la mano de Pierre Fort en Reims en el año 1937, del Centro de Estudios Pedagógicos, donde empieza a configurar y a gestar todo este planteamiento educativo, ¿no?, todo bueno, pues este paradigma educativo sobre la educación personalizada. Va a contar con la ayuda en esos años también discípula de María Montessori, Elena Lubienska, que, bueno, pues de alguna manera esa conexión, como digo, más vinculado a movimiento Escuela Nueva, pues va a ir perfilando y le va a ir permitiendo pues ir focalizando cada vez más ese planteamiento pedagógico. Un poquito, unos años después, como órgano de expresión, funda la revista Pedagogy, que de ella va a ser director hasta los años 70, concretamente en el año 1972, y comienza pues a abrir la primera escuela, ¿no?, la primera escuela en Notre Dame, con la ayuda precisamente de la discípula de María Montessori, implantando precisamente esta pedagogía que había configurado, la pedagogía personalizada y comunitaria, ¿no?, años después. También es importante tener en cuenta que Pierre Fort va a fundar el segundo centro de formación pedagógica, y bueno, pues al final digamos que la institución o el organismo que va a ir dando continuidad a toda su obra es la Asociación Internacional para la Animación Pedagógica, que se crea en los años 70. Por tanto, estamos ante una pedagogía que tiene una repercusión internacional y que todo su proyecto pedagógico, como digo, tiene líneas continuas, ¿no?, entre distintos ámbitos intelectuales, filosóficos e incluso pedagógicos. Incluye toda esta tradición católica de Lubienska, de Monnier, del filósofo Monnier, de toda esta corriente personalista, también la perspectiva biopsicológica, en la que podemos incluir pues todos los trabajos de Montessori, de Seguin, sobre esa parte de educación
más enfocada a personas con algún tipo de, bueno, ahora hablaríamos de diversidad funcional, los trabajos de Piaget también, y también autores clásicos de la pedagogía, como pueden ser Platón, Pestalozzi, y bueno, pues técnicas y métodos como por ejemplo el trabajo por proyectos del Plan Dalton, ¿no? Además de otros mucho más, pero es por destacar, bueno, pues cómo esta pedagogía personalizada y comunitaria, qué influencias tiene, ¿no? No nace de la nada, sino que toma como referentes pues esta, digamos, triple perspectiva intelectual y pedagógica. A partir de distintas fuentes documentales, que por eso lo nombro, que la profesora Teresa Navajas y yo estuvimos visitando y hemos estado consultando, nos parece importante, bueno, pues primero el haber detectado de una manera, entre comillas, casi casual, ¿no?, toda esta pedagogía en España a través de la institución teresiana, y eso es lo que nos ha llevado a consultar los archivos institucionales de la propia IT, de la propia institución, donde hemos podido localizar pues numerosas fotografías y documentos que de una manera en los propios archivos bastante ordenada, bueno, pues nos fueron dando un poco las pistas para ver en qué medida había conexión entre la pedagogía de Pierre Fort, toda esta pedagogía personalizada, y la institución teresiana, ¿no?, a través de sus colegios y de sus centros educativos. También el archivo lasaliano de Lyon, en Francia, fue un referente importante, y los archivos documentales y administrativos de los colegios objeto de estudio, especialmente del Instituto Veritas, que ahí la documentación pues tampoco estaba del todo muy ordenada, y tuvimos que hacer ahí una labor un poco más de marketería, ¿no? Por otro lado, la principal pista que tuvimos fueron las memorias de prácticas de estudiantes de pedagogía del Fondo Romero Marín, entre las que se encuentra la de nuestro querido Agustín Escolano. Bueno, pues ahí nos encontramos varias memorias de prácticas que pertenecían a estudiantes que el profesor catedrático de Pedagogía Racional, Anselmo Romero Marín, solicitaba a los alumnos, y los estudiantes tenían que hacer un análisis de alguna problemática pedagógica y luego de algún contexto concreto de alguna institución educativa, ¿no?, que el estudiante pues analizaba y, desde un punto de vista educativo, social, etcétera, etcétera. Y ahí nos encontramos las primeras memorias en las que nos dieron pistas sobre el colegio, el grupo escolar Padre Poveda, y también el Instituto Veritas, y es donde localizamos pues cómo a través de estas memorias se iba contando las prácticas pedagógicas que nos vinculaban a la institución teresiana, y a partir de ahí fue como conseguimos, bueno, pues también contactar con algunas antiguas directoras, profesoras y algunas alumnas de ambos colegios que bueno, pues realmente nos ayudó bastante a hacer esta investigación. Un poco de manera sintética, todo este modelo pedagógico se va a introducir en España desde dos vías bien diferenciadas. Por un lado, a través de Víctor García Oz, del que ahora comentaré, que a través de la academia y a través del discurso académico va a ir bueno, pues configurando y divulgando este modelo educativo, y por otro lado, como ya he avanzado desde el inicio, a través de la institución teresiana. En relación a Víctor García Oz, que pueden visualizar ahí en la parte de la imagen, en la parte izquierda aparece su rostro. Era catedrático de Pedagogía Experimental de la Universidad Complutense de Madrid, y además fue el fundador de la Sociedad Española de Pedagogía, la actual. Pues entró, digamos que en España podemos decir que es uno de los primeros, digamos, académicos, ¿no?, que va a entrar en contacto con este modelo pedagógico, y esto va a suceder gracias a que asiste en el año 1954 en Italia al primer congreso del Centro de Estudios Pedagógicos. Allí va a coincidir con varios profesores de distintas universidades, todos ellos bueno, pues con cierta base
inspiradora de corriente cristiana, y a partir de ahí es cuando empieza él a recopilar y empieza a ir configurando su obra, que, bueno, pues la primera obra en la que realmente expone todo el modelo de la educación personalizada, que lo va a realizar a partir de, bueno, pues de la compilación de diferentes conferencias que él mismo va a ir impartiendo, y que se va a publicar en un libro que lo va a editar la propia Universidad de Madrid a través de la Fundación Valdecilla. Aquí tenemos algunas imágenes de algunas de sus obras, tiene muchas más, pero solamente por el título pues ya nos da pistas de cómo va a focalizar de una manera general el modelo de educación personalizada, y luego se va a ir centrando en aspectos concretos del propio modelo, ¿no? En una colección que él mismo va a dirigir y en la que van a colaborar distintos expertos y profesorado en educación, que es una colección que propiamente lleva el título de Tratado de Educación Personalizada. Como se puede ver, pues lo aplica al modelo del mundo del trabajo, pero también a elementos que luego comentaré, pues como por ejemplo se puede ver en la imagen, la educación personalizada en la familia. Realmente a partir del año 1970, el libro que aparecía en la anterior imagen de la educación personalizada, que va a editar el CSIC, es el que toma como punto de arranque, ¿no? Y aborda y ya, digamos que estructura de forma muy clara el fundamento básico de la educación personalizada y sobre todo sus aplicaciones prácticas, ¿no? Esta obra va a ser como el pilar fundamental para que posteriormente, que es lo que aparecían en las otras dos imágenes, pero especialmente a partir de los años 90, por la fecha de publicación que hemos podido ver de sus obras, va a dirigir estas publicaciones que van a abordar la educación personalizada desde diferentes ópticas. Va a tener en cuenta, por un lado, el gran impacto que tiene en la comunidad universitaria este modelo pedagógico, y sobre todo especialmente en los centros de formación de profesorado, porque en cada una de estas publicaciones, como ya he anunciado, va a ir focalizando en elementos de interés específicos, como son la familia, que es la imagen que mencionaba anteriormente, también la educación personalizada en relación a la educación especial, la formación del profesorado en relación a esta corriente educativa, de forma que, bueno, pues se van a ir abordando algunos problemas y algunos métodos de investigación en relación a, como digo, a esta corriente pedagógica. Básicamente, y ya por su propia denominación, el planteamiento educativo que Víctor García Ott transmite, ¿no?, a través de sus publicaciones, tiene esa doble dimensión. Por un lado, la enseñanza individualizada, que ofrece ese foco de atención constante a las dificultades y a las propias posibilidades especiales que tiene el niño, de una manera específica y propia, ¿no?, e intransferible, que se tiene que tener en cuenta en todo proceso educativo. Y por otro lado, la enseñanza colectiva, esa dimensión colectiva de la propia educación, del propio concepto de educación, que según Víctor García Ott, bueno, pues es lo que va a permitir el trabajar y el fomentar ese proceso de socialización de los escolares, y va a representar de alguna manera, bueno, pues una mayor, desde un punto de vista educativo y de resultados, una mayor economía, ¿no?, en tiempo y en esfuerzo de los propios docentes, como, bueno, pues podemos ver en esta obra que lo especifica de una manera muy clara, ¿no? Realmente, Víctor García Ott plantea la educación personalizada no tanto como una forma, un nuevo método, ¿no?, de enseñanza, sino que le da una dimensión mucho más global y más de mayor trascendencia desde un punto de vista educativo, porque lo plantea como entendiendo que la educación personalizada es una educación en la que el propio trabajo de aprendizaje es un elemento de formación personal, como él mismo explica en su obra y aparece citado textualmente en la presentación, como una formación personal a través de la elección de trabajos y aceptación de responsabilidades por parte del escolar mismo. Es decir, se da un gran protagonismo al niño, al que se le asigna responsabilidad, compromiso y además corresponsabilidad con los demás.
en tanto que contempla no solamente esa dimensión personal, sino también esa dimensión colectiva, ¿no? De forma que el concepto que hay de base en esa dimensión ontológica de entender este tipo de modelo educativo de la educación personalizada, es de ella se derivan ciertamente varias orientaciones basadas en determinados aspectos que se entrecruzan, se enlazan y se tienen muy en consideración en el modelo de educación personalizada, como es la singularidad del propio niño, esa individualidad, pero además esa percepción singular de la persona que tiene que ser educada, la autonomía, ese principio de autonomía. No podemos entender que al propio niño o niña se le dé la opción de elegir trabajos y aceptar responsabilidades si no se le ofrece ese marco de autonomía. La idea de la creatividad, la idea de la espontaneidad, que va muy unida a la creatividad, del dejar bueno, pues que el niño cree, ¿no?, por sí mismo a partir de sus propias percepciones que tiene sobre el mundo, y también la idea de apertura y comunicación al resto. No tiene sentido el trabajo, o no tiene sentido, cobra menos sentido el trabajo individual que con estos principios se tienen en cuenta si luego no hay una parte de compartir, ¿no?, con el resto de compañeros y compañeras esos avances, ¿no?, en el estudio y en el trabajo que se realiza. Eso es un poco pues la idea de este concepto. Luego, como decía, hay otra digamos otra vía por la cual en España se introduce, yo destaco estas dos porque también los colegios de La Salle también van a tener una formación interesante y bueno, hay cierta relación con la institución teresiana, pero como los centros que hemos trabajado son de esta institución, yo me voy a centrar específicamente en ella, y es importante tener en cuenta qué es la institución teresiana, ¿no?, y cuándo nace. Ahí aparece la imagen de Pedro Poveda, el padre Poveda, que es así comúnmente como se le conoce, que bueno, pues crea en el año 1911 una asociación, que es una asociación eclesial de laicos, creada en el contexto español, que se va a dedicar específicamente a la formación de la mujer y también en relación a la formación del profesorado femenino, ¿no? Por eso comienza a crear, a partir de su ideario, una serie de instituciones que son los institutos católicos femeninos, en los cuales, bueno, pues se van a ir formando mujeres en el nivel de enseñanza media, de segunda enseñanza, es una formación secundaria, y también crea las academias que se van a especializar en la formación y preparación de oposiciones para maestras. Por tanto, vemos que hay ya otro elemento de interés, que es una clave de género, ¿no?, en cómo esta pedagogía personalizada, bueno, pues podemos intuir ahora, cuando lo explique, pues esa conexión, ¿no?, con el modelo pedagógico de esta institución. La pedagogía del padre Poveda pues tiene cierta consonancia, ¿no?, con esos principios que acabo de nombrar, que ya explicaba Víctor García Oz, basados por un lado en la comunicación y convivencia, por un lado entre los docentes, las docentes y las alumnas. Se incide nuevamente en la creatividad, con la idea de vincularlo a esa espontaneidad y a esa libertad, y por otro lado la diferenciación, ¿no?, la idea de la individualización de la enseñanza. Por tanto, el padre Poveda de momento no aludía específicamente al modelo de educación personalizada de Pierre Bourdieu, pero sí vemos que la institución teresiana y los principios pedagógicos a partir de los cuales el padre Poveda va a ir articulando todo ese proceso de formación de profesorado y de profesoras y de maestras, bueno, pues hay cierta sintonía, ¿no?, con ello. ¿Qué ocurre? Que en el año 1936 el padre Poveda muere. Y una vez que finaliza la guerra, bueno, pues las teresianas tienen que buscar algún referente. ¿Y qué, bueno, pues qué actuación tiene o qué es lo que hemos localizado nosotras? Pues que buscan una pedagogía que responda a unos principios inspirados, bueno, pues por el padre Poveda, ¿no? Esa idea de personalismo y esa idea de educación personalizada del jesuita francés, en el contexto francés cuadraba bastante bien, ¿no?
Es el momento en el que surge ese movimiento, a esa crítica a esos totalitarismos europeos que, al inicio nombraba a todos los planteamientos filosóficos del personalismo de Mounier, por ejemplo, y es en ese contexto en el que, nos resulta paradójico, ¿no? Como en Francia o en Italia toda esta pedagogía personalizada se va un poco filtrando, se va proyectando en un contexto más democrático, mientras que en España se va a ir introduciendo en un contexto de dictadura, ¿no? A partir de la dictadura franquista, sobre todo y especialmente en los años 50 y 60, ¿no? De forma que esta institución, que nace con una vocación y una inspiración católica, busca luego un referente pedagógico que de alguna manera tenga esa sintonía, ¿no? Y además que integre también todo lo que vincula a esos métodos activos del movimiento internacional de Escuela Nueva, pero desde una perspectiva católica, ¿no? Se respeta, por un lado, la libertad de pensamiento y también de la investigación, y con la idea de alejarse de ese estilo educativo más autoritario, ¿no? Persiguiendo, y ahí está la parte de la dimensión comunitaria, el bien común y del alumnado, ¿no? En ese sentido. Ahí aparecen ya imágenes de, si seguimos avanzando en el tiempo, del Instituto Veritas, que se crea en el año 1960. Es muy interesante porque es donde, en el contexto madrileño, en un contexto un poco privilegiado, como es este instituto, se empiezan a aplicar nuevas metodologías basadas en la educación personalizada, ¿no? La difusión de este modelo se va a realizar a través de distintos cursos que va a ir impartiendo este instituto, y a través de la institución teresiana, que lo que van a convertir al Instituto Veritas es en un centro piloto al que van a acudir educadoras no solamente de España, sino también de fuera de España, que como observadores de las clases y de las sesiones pedagógicas van a ir aprendiendo cómo se lleva a cabo. De hecho, si podéis ver en la imagen de la derecha, en la parte inferior, están los niños y niñas ahí en una clase haciendo sus trabajos de manera individualizada, y al fondo aparece una serie de personas que están observando cómo se está desarrollando la clase, ¿no? Por tanto, esta iniciativa lo que hizo fue difundir este modelo de enseñanza mediante un conjunto de jornadas de experiencia y estudios, que así se llamaban, dirigidas a la formación del profesorado y de directores escolares, que de una manera no solamente teórica, sino también práctica, estaban viendo cómo se desarrollaba, ¿no? Ahí aparece otra imagen del instituto. Como se puede ver, tiene una arquitectura para aquellos años bastante moderna. De hecho, la antigua directora del Instituto Veritas nos confirmaba que al propio arquitecto se le explicó cómo era toda esta pedagogía personalizada para que los espacios, es decir, lo que es la organización y la división de espacios tanto interiores como exteriores, tenían que cumplir una serie de requisitos según esta pedagogía personalizada, la importancia de espacios de trabajo al aire libre y también espacios interiores. Todo este pensamiento se ve no solamente en la estructura arquitectónica del Instituto Veritas, sino en lo que sucedía dentro de este instituto, y a través también de la formación que recibieron muchos docentes. Pero esta formación se va a ir consolidando y va a tomar un gran nombre a través del Instituto de Estudios Pedagógicos de Somosaguas. Se llama de Somosaguas porque, como antes comentábamos, este instituto se crea en una zona que es un barrio de Aravaca, de Madrid, que es una zona que pertenece a una élite social importante. Este instituto, el IEPS, se crea en 1969, y la verdad es que va a ser un centro de referencia para Madrid y también para el resto de España, porque no solamente va a ser un centro que forme, sino que también además se concibe como un centro de documentación y un centro de investigación pedagógica, porque todas sus labores de trabajo van a irse difundiendo a través de diferentes actividades que
se van a ir impulsando dentro del Instituto de Estudios Pedagógicos. Por ejemplo, se crea una revista, que es la revista Orientaciones Pedagógicas, que va a tener, bueno, pues un papel fundamental en esa labor divulgadora y en esa idea de propagar la labor formativa de la institución teresiana, y va a ser al final el nexo de unión entre el Instituto Veritas, que es el centro piloto, como se ha podido ver en la imagen, con el resto de centros educativos que de la mano de la institución teresiana se van a ir creando en el resto de España, ¿no? en diferentes provincias. Solamente voy a poner algún ejemplo de cómo a través de este instituto se van a ir organizando jornadas sobre pedagogía personalizada, para que se vea cómo, bueno, pues al final la red se va ampliando y no se queda específicamente en Madrid, como en los años 70, sobre todo en ese primer lustro de los años 70, se va a organizar varios actos que van a marcar un antes y un después. Por ejemplo, en el año 1970 en Navarra se va a crear, va a celebrarse la jornada sobre pedagogía personalizada, al que van a asistir pues una considerable cifra de 200 profesores, en la que van a colaborar muchos niños y niñas que van a ser observados en las sesiones prácticas, ¿no? Esto lo hemos podido además documentar a través de una revista en la que se hace una entrevista a Perford, en el que él mismo afirmaba que mi método está encaminado a formar al profesor, porque el secreto del éxito se esconde en este punto, la formación del profesorado, concibiéndola como que es lo más importante, ¿no? 2 años después, en Murcia, además esta jornada sobre pedagogía personalizada es muy importante, se realiza esta jornada en colaboración con el Instituto de Ciencias de la Educación de allí, de la Universidad de Murcia, en colaboración con la Inspección Técnica de Enseñanza Primaria y la Escuela Normal, y 2 años después también la inspección colabora con la institución teresiana y con la asociación que se crea a nivel internacional, como es la IRAP, en la que además se va a articular un certificado que va a ser homologado por el propio ministerio, ¿no? O sea que estamos hablando de cómo se introduce en España en la academia a través de un catedrático de pedagogía, que es Víctor García, y a través de una institución teresiana dedicada, es SEGLAR, y dedicada a la formación de maestras, y cómo a través de sus instituciones vemos que este modelo pedagógico no solamente se queda en abrir escuelas o colegios o centros educativos donde aplican esa pedagogía, sino que además ofrecen formación, y esa formación se va extendiendo y se va proyectando por todo el contexto del territorio español, ¿no? Se sigue en todos estos cursos la misma metodología, que a mí me parece bastante interesante, porque se combina y compagina la formación teórica y la formación práctica. A través de la documentación hemos podido ver pues en todos estos cursos y cómo se hace un acta con todas las un poco todo lo que es la estructura organizativa de estos mismos, ¿no? Y por un lado estaban las sesiones teóricas, y en las sesiones prácticas cada asistente hacía una observación directa de los niños y del profesor en esa relación escolar de un día, ¿no? De una jornada escolar, que les permitía analizar aspectos muy concretos, ¿no? De cómo se aplicaba todo este método, desde la relación de los docentes con los niños hasta elementos pues del ritual y de la vida cotidiana de la escuela, ¿no? La llegada y la entrada en el aula, la incorporación de cómo se inicia en el trabajo el niño, cómo es su trabajo personal, cómo se decide la puesta en común de esos trabajos y cómo se realiza. Como digo, la parte personalizada y la parte comunitaria. La parte comunitaria es raíz fundamental de esta pedagogía, y también en relación al profesor, bueno, pues los asistentes podían ver de manera directa en unas sesiones que no estaban improvisadas, sino que formaban parte de esa formación, pues cuál era el trabajo personal que llevaba a cabo el docente, ¿no? El maestro, y qué tipo de relaciones se podían establecer. Eso en cuanto a la formación. ¿Dónde hemos podido ver nosotras
la profesora Teresa Rabazas y yo, este modelo de enseñanza personalizada. Como ya he dicho al inicio, lo hemos observado a través de estas dos instituciones, el Instituto Veritas, que lo hemos visto desde un punto de vista más, valga la redundancia, más de formación del profesorado, pero como institución y como centro educativo de una manera muy clara y como centro privado, y el Colegio Público Padre Poveda. Aquí vemos dos imágenes de instituciones teresianas. Por un lado, la imagen de la izquierda es del grupo escolar Padre Poveda, que se ve que es una arquitectura totalmente distinta. Se podrán preguntar por qué un colegio público, un grupo escolar público, está en manos de una institución religiosa, ¿no?, como era la institución teresiana. Y es que este grupo escolar formó parte del régimen que en España se llamó en los años 40 el régimen de patronato, dentro del grupo de centros que tenían, bueno, pues ensayos pedagógicos bastante innovadores, y este centro en concreto, bueno, pues estuvo dirigido y estuvo bajo la gerencia de la institución teresiana, que lo que les permitía era seleccionar a maestras que primero estuvieran en el escalafón, es decir, que hubieran superado la oposición, pero bueno, pues al final que cumplían unos requisitos, ¿no? Y entre ellos es que eran maestras teresianas. Entonces venían de la formación de todo este modelo pedagógico, y por eso, bueno, pues hemos visto sus similitudes, también sus diferencias, porque este grupo escolar estaba en un barrio obrero de Madrid. Entonces el contexto ya solo social, económico y cultural dista mucho del Instituto Veritas, que, como he dicho, era un centro privado que también fue un centro experimental, pero bueno, simplemente de una manera gráfica. Es cierto que la imagen del grupo escolar Padre Poveda se ve un poco más clara, pero la entrada al colegio, al Instituto Veritas, pues ya nos da pistas, ¿no?, de las dimensiones y de las posibilidades incluso educativas que podían tenerse en uno y en otro, ¿no? Pero la idea básica de todo este modelo pedagógico está muy bien reflejada en este párrafo, ¿no? La idea de hay que individualizar la enseñanza para personalizar la educación, y este es un elemento clave de toda la pedagogía personalizada y comunitaria, porque esta individualización permite que cada uno encuentre en ese marco comunitario respuesta a lo que necesita personalmente. Por eso digo esa conexión bidireccional entre lo comunitario y lo personal, ¿no? Si se diversifica hasta la individualización, se logra que una igualdad de oportunidades a todos los estudiantes, no en realidad para igualarlos, sino para que cada uno tenga la oportunidad de desarrollarse y de llegar hasta donde les permiten sus posibilidades. O sea, es un planteamiento bastante actualizado, ¿no?, a pesar de que vivimos en esta sociedad globalizada y, bueno, de tanta competitividad, pero en la que muchos centros actuales que desde una visión, yo creo, más comercial, bueno, pues ahora venden este modelo, ¿no? Un modelo que, bueno, pues la historia y la memoria de la educación nos demuestra que ya está sobradamente explicado, ¿no? Dentro del Instituto Veritas y dentro del del grupo escolar Padre Poveda, observamos que a partir de toda la documentación que hemos manejado y de todos los programas educativos que hemos estado viendo en los archivos y en los colegios, hay 4 elementos básicos que se van a desarrollar, ¿no?, en este modelo pedagógico. Por un lado, la parte religiosa, como es la educación en fe. Por otro lado, la dimensión humana y social. Por otro lado, la parte que tiene que ver con la expresión artística y la parte física, de la educación física. Y en cuarto lugar, a través del desarrollo intelectual. En cada una de ellas se desarrolla una parcela, digamos, individual, singular en cada niño y en cada niña. Nos encontramos que la educación en la fe se desarrollaba a través de diferentes prácticas educativas, primero a través de la religión y el catecismo, pero también a través de numerosas actividades litúrgicas que se desarrollaron, por ejemplo, a través de fiestas religiosas y a través de la oración personal, ¿no? En el Colegio Veritas había un espacio dedicado a la educación en la fe, una capilla, incluso la imagen de la FIA, que la tenemos de la Virgen en el
la parte exterior, ajardinada, donde las niñas de manera personal, luego seguramente aparezca una imagen, lo podemos ver como esa parte es un elemento fundamental dentro de esta enseñanza. En relación a la formación humana, bueno, pues los aspectos que tenían que ver con esa iniciación personal, el aprender a la libre elección, las relaciones mutuas y también la participación bajo el valor de la responsabilidad, ¿no? Y del compromiso con los demás. Ya desde un aspecto más curricular, como es para desarrollar esa creatividad de la que he hablado desde el principio, la expresión artística y la educación física vinculada a la música, precisamente a la actividad física, al arte, al teatro, al cine, a la decoración, aspectos que, bueno, pues esa parte estética en todos los sentidos se trabajó profundamente. Y por último ya la parte intelectual, que ya es propiamente de la instrucción y bueno, pues de la disciplina, ¿no? Básicamente. Sí, vale, ¿me quedan 2 minutos? Yo no te he oído. Ah, vale, perfecto. Perfecto, vale, pues ya voy terminando. Esta es una imagen del Instituto Veritas, además luego lo podremos comentar, donde se ve, bueno, pues cómo la maestra está al mismo nivel que las alumnas, cómo hay cómo las niñas están haciendo actividades diferentes. Ahí está la dimensión personalizada y donde cobra protagonismo las propias alumnas, ¿no? De cómo vemos esos principios de autonomía y libertad, de cómo está decorada el propio aula. Quiero que vean esta imagen. Esta es de un aula del Padre Poveda, donde se ve que las niñas no están haciendo la misma actividad, por tanto ahí es bueno, pues ese sistema de enseñanza personalizada. También los murales, que fueron una parte fundamental, que están hechos en corcho, donde se van actualizando y van siempre en relación a las materias que llevan las niñas dentro de su actividad escolar, como se puede ver también aquí. Esta está centrada en un aula de párvulos. También la importancia de la construcción en torno a la construcción arquitectónica en módulos flexibles como espacios abiertos, ¿no? Terrazas. Al final esos espacios no se convierten solo en espacios de circulación, sino también en espacios de trabajo, como se puede ver en estas imágenes que son del Instituto Veritas, o la idea comunitaria del uso de la asamblea, que como bueno, pues ya se sabe desde el movimiento de Escuela Nueva y sobre todo desde las técnicas Freinet, aparece de una manera muy clara. Y bueno, la única diferencia que hemos observado importante, y ya para ir terminando, entre el Instituto Veritas y el Padre Poveda es como el Padre Poveda, al estar en un barrio obrero, muchas de las actividades que se desarrollaron se adaptaron a ello. Vemos cómo esta creatividad y este tipo de actividades como el dibujo al aire libre, las labores, tienen una dimensión mucho más, bueno, pues más abierta, ¿no? La idea de la educación física al aire libre, la imagen de la izquierda se corresponde con el Colegio Padre Poveda, la de la derecha con el Instituto Veritas. La imagen también innovación educativa de la lectura del periódico El Ya, de las propias alumnas, ¿no? Para ir fomentando su espíritu crítico a través de bueno, pues como se producía en el Colegio Padre Poveda. Y bueno, pues estas son algunas imágenes que luego podemos ir comentando. Estas tienen que ver más con actividades profesionales que encontramos en el Padre Poveda y no encontramos en el Instituto Veritas. Veis aquí también imágenes de aprender mecanografía y taquigrafía, y luego la importancia que no es nuevo de espacios como es el comedor, ¿no? Las exposiciones de trabajos. Bueno, luego si queréis os puedo enseñar un poco más. Simplemente ya para terminar, decir que este modelo de enseñanza viene de estas dos vías, que desde luego la IT va a lograr, la institución teresiana aplica de una manera muy personal este modelo de educación personalizada, teniendo en cuenta esa similitud entre algunas ideas de Padre Poveda y de Pierre Fort, y que bueno, pues que hay, lo que sí hemos visto, que hay una circulación de ideas que vienen de toda esta pedagogía activa y del movimiento de Escuela Nueva, que se ven en el pensamiento de Pierre Fort. Y luego al final, en un momento complicado en España como es la dictadura franquista, vemos que se siguen aplicando, ¿no? Aún cuando todavía no estábamos en un periodo democrático. Y bueno, y yo creo que puedo luego comentar si queréis alguna cuestión más. Muchas gracias y espero haberme ajustado al tiempo. Muchas gracias. Yo voy a abrir para algunas preguntas. Yo voy a abrir para las preguntas. ¿Alguien que quiera hablar algo?
puedes preguntar ahora. Tenemos solo 8 minutos porque luego vamos a empezar los grupos de investigación y necesitamos ser ingleses en ese sentido. Prusianos con los tiempos, ¿no? Y creo que Agustín va a comer también, ¿no? Sara, voy a preguntarte yo una cuestión por abrir un poco. Como has planteado muy bien, te felicito. El personalismo nace en las primeras décadas del siglo XX como reacción frente a las pedagogías, llamémosle, totalitarias. Fascismo, nazismo y también a las colectivizadoras, que también son autoritarias, es decir, las soviéticas, en el caso de Europa. Pero curiosamente, luego donde tiene más éxito también, es también en pedagogías no tan autoritarias o totalitarias como las del fascismo, la del nazismo, pero de alguna manera también vinculadas a poderes fuertes, poderes totalitarios, regímenes dictatoriales, en Brasil el periodo militar, en España el periodo franquista, que es también otro. Bueno, de modo que cómo se adaptó ahí el personalismo para no entrar en contradicción, digamos, con el sistema que le amparaba. Sara, voy a pasar para Marineide y luego tú respondes otra vez, ¿vale? Perfecto. Gracias. Porque guarda muita semelhança. O que gostaria de perguntar, eu agradeço, Sara, acho que foi importantíssimo, né, para nós compreendermos a gênese, né, da pedagogia personalista, é muito importante. Então, a minha pergunta, acho que nós temos pouco tempo aqui, né, ela tem relação com esse questionamento do professor Agustín. A minha pergunta é como a educação pública espanhola se beneficiou da pedagogia personalista. E eu vou explicar a motivação da minha pergunta. Porque no Brasil nós vivemos um paradoxo, né? As ideias da Escola Nova, por exemplo, que tem uma base na pedagogia personalista, como você nos demonstrou, elas não se consolidaram na educação pública. Ao contrário, elas foram apropriadas por instituições educativas privadas. Então, exemplo, escolas Montessori, mesmo as perspectivas de Paulo Freire, escolas Waldorf, de Rudolf Steiner. Então, a minha pergunta é, em termos da democratização do ensino na Espanha, como se observa as influências da pedagogia personalista para todos, na ideia da educação como um direito? Muchas gracias. Muy bien. Contesto de manera conjunta, ¿no, Lucas? Vale. Bueno, en relación a lo que me comentaba el profesor Agustín Escolano, a mí me ha resultado siempre muy llamativo, ¿no? Como en contextos totalitarios, al final, esta pedagogía que apuesta por la libertad, por la autonomía, por un modelo que se aleja un poco de ese modelo más convencional de escuela, es posible que en España, en el contexto español, se aplique en un contexto dictatorial, como fue la dictadura franquista. Pero yo creo que ahí la clave es la base cristiana que tiene toda esta pedagogía en los orígenes. Entonces yo creo que eso fue la llave de la salvación, de que en momentos en España de dictadura pues se pudiera desarrollar toda esta pedagogía en instituciones, por un lado, que venían de la mano de la institución teresiana, y al final eso era una garantía de, bueno, pues cuál era un pilar básico del régimen franquista, pues la religión, ¿no? Era un pilar, religión y patria, entonces esa parte quedaba cumplida. Y yo creo que hubo más
fue más laxo el control de estas instituciones privadas religiosas a la hora de, bueno, pues revisar realmente si se estaban cumpliendo con esos preceptos religiosos. Entonces creo que ahí tuvieron esa, entre comillas, suerte estas instituciones para poder desarrollar una pedagogía que al final era innovadora, era una pedagogía que de alguna manera estaba como entrelazada con técnicas, con corrientes, con métodos más que venían del ámbito del movimiento Escuela Nueva, que en realidad el franquismo penalizó, ¿no?, toda esa pedagogía innovadora. Y también va un poco en relación a lo que Marineide me preguntaba, cómo se introduce en España la democratización, ¿no?, de toda la pedagogía personalizada. En realidad lo que ocurre en España de manera particular es que, claro, se puede aplicar en un contexto dictatorial en España porque viene de la mano de la institución teresiana, que es una institución al final, aunque sea seglar, pero con una base religiosa cristiana. Por lo tanto, eso mismo que he argumentado en lo que es el contexto de la época, ocurre lo mismo en estas instituciones públicas. En los colegios que vienen de la mano de la IT, de la institución teresiana, lo pueden armar. ¿Qué ocurre? Que es de una manera muy puntual, hasta que dejan de estar en manos de la institución teresiana. Cuando dejan de estar en manos de la institución teresiana, al final la pedagogía que se impone en el contexto, digamos, público de la escuela es el modelo tradicional. ¿Y dónde queda toda esa pedagogía innovadora? En las instituciones privadas. Y eso lo vemos hasta en la actualidad, lo has comentado muy bien. Las escuelas Waldorf, las escuelas Montessori, de estas escuelas, toda esta pedagogía alternativa está siempre o casi siempre en un contexto privado, que no se ha extendido ni no se ha proyectado de una manera tan evidente en el contexto público, por lo menos en España. Y eso se ve a lo largo del tiempo y se ve también en la actualidad, ¿no?, que es un poco lo que a mí me da, entre comillas, rabia, ¿no? Al final esa pedagogía, como ahora que estamos en un momento, bueno, ahora no se puede decir muy bien que estemos en un buen momento a nivel mundial, pero estamos fatal, pero me refiero en un contexto democrático, por lo menos aparente, pues como esta pedagogía al final, si se quiere difundir, es más fácil irte a una institución privada, ¿no?, que a una pública. Pero sí, es muy, muy interesante. Pena no tener más tiempo de debatirlo. Claro. Muchas gracias. Creo que tenemos más tiempo, pero... ¿Hay más tiempo? No hay más tiempo. No hay más tiempo. Acho que poderíamos ter mais uns 10 minutos. Seria importante abrir. Isso, vamos ampliar. Pregunta más. Yo tengo una, Sara. Sí. Ah, vale. No sé si voy a saber contestarla. No. Es broma. Bueno, yo estoy investigando las dos corrientes también, tanto de las teresianas como la de García Oz. Sí. Y bueno, García Oz no cita los mismos autores que Ford y tampoco cita Ford, ¿sabes? Es que no, eso es una cosa que no he dicho, se me ha olvidado y es bastante llamativo, que no cita Pierre Ford y desarrolla toda la pedagogía de manera práctica en fichas, o sea, elabora materiales y habla de la pedagogía personalizada, y nos llamó mucho la atención que en ningún caso aparece esa influencia, ¿no?, de este personalismo de Pierre Ford. Es muy curioso, sí, si me permitís un inciso, sí. También yo a García Oz le tuve de profesor mío, ¿claro? Me lo he imaginado, claro. Lógico, ¿no? ¿Te habló de la pedagogía de personalista? ¿No? Nunca. No. Pero eso... No, pero te iba a decir otra cosa, que es cuando hablamos de Ford y el personalismo, claro, esta es la corriente francesa, ¿no? La francesa, sí. Pero, si te das cuenta, García Oz se convierte, digamos, al personalismo en un viaje que hace a Italia. A Italia, sí. Y toma contacto con Flores d'Arcais, con Agassi. Sí. Bueno, sí. Entonces, el personalismo italiano tiene personalidad propia. Es un personalismo más vinculado, claro, a la Iglesia por la cercanía de Roma, ¿no? De Roma y tal, bueno, y entonces es distinta, ¿no? Es distinta la corriente francesa de la corriente italiana. Y García Oz se alimenta más de esta onda italiana.
que de la francesa, ¿no? Ya. En realidad no solo de Munier, la francesa tiene un elemento un poco más filosófico, cultural, porque Más filosófico, sí. también no solo a Munier, también a Maritain. A Maritain, sí. Es un filósofo de primera línea, ¿no? Bueno, pues este tema habría que analizarlo un poco más, ¿no? Como Yo tengo una sí, pero yo voy a comentar una cosa también. Como yo conocía claro, como profesor, pues también pude observar, no solo en el periodo en el que yo estudiaba, que todavía la educación personalizada, yo creo que García no había tomado contacto con el movimiento en los años 60. Claro, él empieza a publicar más en los 70. En los 70. Yo creo que García Oz era un gran oportunista en muchas cosas. Qué fuerte. No me lo puedo evitar. Ya has salido, has tardado, ¿eh? No, pues eso aprovechó la coyuntura política de la reforma del 70, que es una reforma esencial, ¿no? En la que la directora general de las María Ángeles Galino. Exacto. Era directora general en la administración política para convertirse oportunistamente, diría yo, en el pedagogo orgánico del personalismo, pero sin haber bebido bien de la fuente de Maritain, de Munier, ¿no? Y yo creo que posiblemente ni siquiera de los italianos, aunque hiciera aquel viaje, un viaje no. Fíjate, qué curioso. Bueno, nosotros siempre intuimos eso, perdona Lucas, pero nunca nos hemos atrevido a decirlo. Con mi discípulo Lucas le he comentado, por eso nos reímos. Es que no estoy de acuerdo con él. No, lo que creo es que porque García Oz ha entrado en la Opus en 1940, luego após terminar su tesis. Sí. Bueno, no era un tiempo normal porque acababa de ganar un gobierno fascista en el país. Y por eso bueno, se impuso. Se impuso, sí. Ganó una fuerza, pero sí. Pero el facto es que García Oz de alguna manera intenta como arreglarse al sistema desde el principio. Eso es un indicativo, ¿sabes? Bueno, hay una dictadura, soy un pedagogo, voy para la Opus como una manera de resistir internamente el sistema. Bueno, o de convertirse oportunistamente en el pedagogo orgánico que él le sacó mucho provecho, con lo cual mantuvo a su amplia familia de creo que de 8 hijos o 9, no sé. Bueno, en fin, estos son... Eso daría para hablar mucho, ¿eh? É uma conversa para muito vinho, hein? Charla para... Da mucho juego. Da mucho juego. Da mucho juego. Da mucho juego. Sí. Bueno, está muy bien. Está bien, sí. Es una pena que estas sesiones tengan el tiempo limitado, es lo que tiene. Precisamente ahora podía entrar un poco el análisis crítico del sistema, ¿no? Del personalismo en sí, las críticas que ha recibido, claro, de diferentes frentes y tal, pero bueno, yo creo que hay que dejarlo. Qué pena. Pena también que alguien se esté quedando con ganas de intervenir, porque ahora están asistiendo. Aquí son horas de manjar, de comer. España, pero allí ya han manjado, ¿no? Ahí no. En Brasil, ¿no? Pero hay más de 20, 30 personas aquí, ¿no? Muy bien. 26. ¿Alguna Muy otra bien. quiere decir algo? ¿Alguna otra? ¿Alguno gostaria de fazer alguma pergunta? Una pregunta. Pues nada. Não precisa ter medo, não? Pode perguntar. Muito obrigado. Muito obrigado. Sara, muy bien, me ha gustado tu exposición, ¿no? Y también Muito obrigado. a todos los colegas. Cerrar un poco. Sara, muchas gracias. A vosotros, Nos vemos gracias Lucas. Nos vemos en Madrid. en Madrid. Acho que hoje, Próximo É. miércoles.
Continua, tem mais um evento, Lucas? Sim, ao longo do mês de abril, Sí, sí. nós teremos alguns outros Faltan pesquisadores. cuatro. Faltam 4. Faltam 4, é verdade. La siguiente Tá certo. ¿quién es el próximo? Creo que es el de Oporto. Oporto. Sí, tu amigo de Oporto. A ver, Oporto o Coimbra. de Oporto mismo, o Coimbra. Coimbra. El profesor Antonio Gómez Ferreira, de Universidad de Coimbra. Conocido, ¿no? Seguro que es muy conocido. Sí, vamos. Ótimo. Então, nós continuaremos as nossas conversas, né? Sí, sí. E quem sabe podemos recebê-lo em Santos, né? Receber a Sara Sí, em outra oportunidade. claro, claro. Nos agradaria muito recebê-los aqui no Brasil, em Santos. Esta es una primera serie de 8 conferencias con temas magistrales, pero seguirá otra. Esta es la de primavera, ¿no? En otoño haremos otra, ¿eh? Bien. Muy bien. Muy bem. Bueno, Muchas gracias a todos. muchas gracias. Nos vemos. Graças. Buenos dias. Obrigado.